está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres que te lo lea de nuevo? Te lo voy a leer de nuevo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres que te lo lea de nuevo? Lo vas a leer tú ahora. Gracias, Dios, por la bendición de tu palabra. Permite que ella encuentre un lugar en nuestro corazón y se convierta en un tesoro, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Y gracias, Padre. Amén. ¿Sabe usted que esto que acabamos de leer es una de las porciones más leídas de la Biblia? Te digo cuáles son parte de las porciones más leídas de la Biblia. Génesis capítulo 1 y el Salmo 1. Y el Evangelio de Juan. Bueno, y el Evangelio de Mateo puedo incluirlo aquí. Pero una de las porciones más leídas del mundo cristiano es el Salmo 1. ¿Sabes por qué? Porque a la gente le aburren algunas partes las lecturas bíblicas. Pero la gente dice, voy a empezar a leer por el libro de los Salmos. Y comienza por dónde? Por el Salmo 1 y lee los versículos del 1 al 3. Por eso tal vez mientras he estado leyendo, y bastante que lo repetí, mientras lo he estado leyendo, tú dices, esa palabra yo la he escuchado. Esa palabra, no es solo que la has escuchado, sino que sé que la has leído. Porque es una de las palabras que se lee casi primero de la Biblia. Igual que se lee el Génesis capítulo 1, la gente salta una pila de libros y saltan a veces al capítulo 1 de Salmos. Y saltan un poco y se van para Mateo para ver algo de los evangelios, les aburre un poco la genealogía y entonces se van para el evangelio de Juan. ¿Entiendes? Pero normalmente el Salmo 1 y en especial estos tres, mira que tiene 6 y nada más leí 3. Estos primeros 3 versículos tienen un mensaje tan poderoso. La nueva versión, aquí le dice, la Reina Valera del 60 dice, el justo y los pecadores. Pero la nueva versión internacional creo que dice el éxito y el fracaso. Algo así es el título que tiene. Las otras versiones, traducción lenguaje actual, no tiene un título para esto. La nueva traducción viviente tampoco tiene un título para esto. Pero la Reina Valera del 60 le puso un título, la nueva versión internacional en español lógico, puso también su título. Bien, si usted ha llevado el ciclo en las últimas semanas, la palabra que el Señor me ha estado a mí, siempre he dicho que primero creo que Dios me habla para luego darlo a la iglesia. La palabra con la que el Señor me ha estado ministrando ha estado basada en la oración de Jabes. Ahorita te dije, me vas a escuchar mucho hablar de la oración de Jabes. Este hombre a quien invocó, a quien oró y las cosas que les pidió, mientras más lo leo, lo reflexiono y lo medito en las escrituras, encuentro que esa misma esencia de la oración de Jabes está en casi todos los libros y la hicieron casi todos los personajes de las escrituras. No estoy generalizando, aclaro. Pero lo que es la esencia, lo que es la forma, lo que es la petición que hace, está en casi toda la escritura. Muchas oraciones y peticiones hechas por grandes personajes bíblicos han sido casi muy parecidos a la oración de Jabes. Entonces, cuando yo veo que en la Biblia algo se me repite mucho, es porque el Señor quiere que le preste atención, porque es de suma importancia para el pueblo de Dios. Y si a esta gente les dio resultado, y si Jabes tuvo si se me va algún gallo, agárralo y lo hacemos un pozole, no sé, hacemos algo ahí con él. Si se me va algún, ya tú sabes. Cada vez que una de estas personas invocó el nombre del Señor, a ellos les funcionó. Recordemos que a Jabes dice, y le otorgó Dios todo lo que pidió. A ellos les resultó. Entonces la pregunta que yo te hago es,
y qué impide que tenga el mismo resultado para ti, para mí hoy, en el año 2026. Si mi Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Señala que el mismo Dios que los bendijo a ellos es el mismo Dios que hoy está aquí para bendecirte a ti y bendecirme a mí. El mismo Dios que los escuchó a ellos es el Dios que hoy está aquí escuchándote a ti y escuchándome a mí. Entonces, ¿qué impide que pueda hacer eso? Aunque es un texto que mucha gente lee y que tal vez mucha gente les gusta, en especial la última oración que tiene ese versículo 3, a mucha gente le encanta, a mucha gente le gusta. ¿Sabe usted que hay mucha gente que lo leen pero no meditan en él? Entonces hoy lo que quiero llevarte es a meditar, a reflexionar en un texto que yo sé que tú has leído. Vamos allá. Ponme el versículo 1, por favor, Romeo. Versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no ayudó. Lo primero que yo estoy viendo en ese bendito versículo es un llamado de parte de Dios a no ser partícipe de pecado ajeno. ¿Sabe usted que hay pecado ajeno y que nosotros nos los echamos arriba? Hola. Hay gente que comete sus pecados y nos involucra. Ahí acabé con el español. Nos involucra a nosotros en su maldad, en su pecado y en su cosa. Y a veces hacen tanta presión con nosotros para después justificarse. Yo lo hice y fulano estuvo allí. Pregúntale. Una vez, en cierto lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, así escribió Miguel de Cervantes el Quijote, una persona tenía un enamorado. Esta no la sabíamos nosotros. Tenía un enamorado que ni siquiera era cristiano. Y yo creo lo que la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Eso está claro ahí. Ese es mi criterio, así que ella. Ya tú sabes, Adaya, si te vas a meter en problemas, ya tú sabes cómo está pensando tu pastor. No te metas en problemas con él. No te unas en yugo desigual. Lo oíste tú también por allá, todos los jóvenes. Mire, y esta persona, que no era una persona joven, era una persona ya divorciada. Esta persona ya se había divorciado. Dice, ay, pastor, para que vayan a la casa, que no sé qué cosa. ¿Ah? Y esa semana yo no quería ir a su casa. No es por nada, es simplemente que no. No, mi hija. Y pero pastores, mire que... No, mía, no, estoy complicado, no sé. No quería ir. Hermano, nos enteramos que lo que había sucedido es que esa persona, ese mismo día que nos había invitado a nosotros, había invitado a su enamorado. ¿Entiendes? Y quería que mientras estaba el enamorado en la casa, estuviera el pastor. Para que cuando la gente del barrio dijeran, te vimos con fulano, ella decir, el pastor lo sabe. Pero a todas estas el pastor no sabía nada. Y Dios sabe por qué yo no quería ir y al final nunca fuimos. Pero a todas estas vuelvo a repetirte, yo no sabía nada. Yo simplemente no quería, no tenía deseo. Tú sabes cuando, no, ese no. Hasta a veces ahora me decía, pero vamos si es un ratico. No, es que no quiero, no tengo deseo, no siento en mi corazón ir. Y después nos enteramos de cómo estaba la cosa, de cómo era la situación, de a dónde nos querían llevar a nosotros, de en qué nos querían involucrar a nosotros, en algo que para nosotros mismos no lo veíamos bien. Sin contar otras cosas que sucedieron en ese mismo momento. Pero querían involucrar de una forma u otra a uno. Mira, hermano, tenga cuidado. Hay gente que te quiere enredar, involucrar, y después tú le vas a decir, pero Dios está conmigo, pero tú estabas allí. Hay un refrán allá en Cuba que dice, tanto paga el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. ¿Entiendes? Y hay un refrán que también dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Vaya usted sacando su propia conclusión. El Salmo número 1
En el versículo 1 dice, bienaventurado, comienza con una bendición. La mayoría de las versiones que no usan la palabra bienaventurado dicen, es una bendición o es una gran bendición. Es la palabra que usa para lo que Reina Valera tiene como bienaventurado. Hay un llamado de parte de Dios a no ser partícipe de pecado ajeno. Pablo le escribe a Timoteo, primera de Timoteo 5:22, no participes de pecado ajeno, consérvate puro. Eso lo dice Pablo a Timoteo. Y aquí la bienaventuranza que comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No andar en consejos de malos. Vamos a ver algunas cositas aquí antes de entrar en las bendiciones. No andar en consejos de malos. Usted y yo sabemos que a nuestro alrededor hay gente que nos dan cada consejo. Y el primer consejo que nos dan es alejarnos de Dios. Y tú sigues yendo a la iglesia. ¿Para qué tú vas perdiendo tiempo? Un día vivíamos en quinta planta. En tercera planta vivía una familia X. Y van subiendo la escalera Judaisy y Soraya. Y cuando pasan por allí, Judaisy y Soraya están hablando de un tema donde Judy dice, ya yo no voy a ir más ahí. Están hablando de un lugar que Judy debía haber ido, pero Judy dice, van por la escalera y dice, mamá, no me insistas, ya yo no voy a ir más. Sale disparada, porque fue casi frente a la casa, sale disparada, y por poco se me escapa el nombre, sale disparada la muchacha de allá de la casa, y dice, Judy, por fin, y dice Judy, ¿qué cosa? Dice, que por fin te decidiste y pusiste carácter. ¿Y qué es lo que pasó? Dice, por fin te decidiste, a la iglesia no hay que estar yendo tanto. Por fin le dijiste a tu mamá que tú no quieres ir más a la iglesia. Dice Judaisy, ¿y quién te dijo a ti que yo estoy hablando de no ir a la iglesia? ¿Viste los consejos que daban las amiguitas de la muchachita? No vayas a la iglesia, no pierdas el tiempo en la iglesia, ¿te acuerdas de eso? No vayas a la iglesia, no pierdas tiempo en la iglesia. Eso es aburrido, ¿para qué tú vas a estar ahí? Hay gente que tenga cuidado, sin contar todo eso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hay gente que dan consejo. Otro consejo que dan algunos es, esto, págale con lo mismo que págale con la misma moneda lo que te hicieron. Esto es ojo por ojo y diente por diente. Págale. Para que vean quién tú eres. ¿Viste los consejos que a veces nos dan alguna gente? El consejo que siempre nos van a dar este tipo de gente va contrario a la palabra de Dios. Ya tú vas de nuevo para el culto. Va contrario a las enseñanzas de Dios. Hermano y hermana, todo el que te aconseje así, aléjate de él. Aléjate de él. Pero dale si eso no hace nada. Dale si nadie te está viendo. Tenga cuidado con ese tipo de consejos. Tenga cuidado. En el mismo versículo dice, o sea, bienaventurado ese que no anduvo en los consejitos raros esos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Mira lo que dice Proverbio 1, versos 10 y 11. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Y en el verso 15 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Hay gente, hay familia, hay hermanos de la iglesia, en esta no, que aquí todo el mundo es santo. Hay hermanos de la iglesia que te querrán alejar de la verdad. Ya yo fui el domingo pasado. Ya puedo faltar a este domingo. Te querrán alejar de la verdad de Dios. Te querrán sacar del camino del Señor. Van a invitarte y a hacer fiesta o a hacer sus placeres y quieren que tú estés allí. Pero cuando tú le dices, ven a la iglesia conmigo, te dicen, no tengo tiempo. Y si tú no vas a lo que ellos te invitan, se ponen bravos. Pero si tú los invitas a que vengan acá, se ponen bravos también. Y tú te tienes que quedar porque los cristianos no se ponen bravos según ellos. Ay.
Hay hermanos de la iglesia que te quieren alejar de la verdad. Hay familia que te quiere alejar del camino del Señor. Van a invitarte, querer llevarte a lugares y a cosas que no honran ni glorifican a Dios. Van a querer que veas y hagas cosas que la Biblia dice que son pecados. Y tranquilo que el pastor no te ve. No seas tan extremista. Es cierto, el pastor no te ve, pero Dios sí. Y de ese no podemos escondernos. Jeremías dijo, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso está en Jeremías 15:19. Por favor, iglesia, una bienaventuranza es, no estés en el camino de los pecadores. Si el pecador te invita a algo que tú sabes que va contra Dios, dile no. Porque si Cristo viene yo voy a ir con él, de todas formas él es el que va a pecar, yo no. No, Pablo mismo lo dijo, no seas partícipe del pecado ajeno. No participes con ellos, no estés en el camino de ellos. No le rías la gracia a ellos. Y aquí voy con el tercero. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nueva Traducción Viviente dice, ni se juntan con burlones. La traducción lenguaje actual dice, ni se juntan con los que se burlan de Dios. La Reina Valera del 60 dice, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Pero las otras versiones que traducen al español dice, no se juntan con los que se burlan de Dios. Hay gente que le gusta burlarse. Hay gente que le gusta hacer chistes en contra de Dios, burlándose de su palabra, burlándose de los hombres y mujeres de Dios. Viste a fulana, ¿qué se cree? Que es mejor que nosotros porque oró así. ¿Viste la oración que elevó fulana? Y hasta se burlan. ¿Viste las palabras y hacen hasta memes de las cosas de Dios? Cuidado. Cuidado. Creo que el miércoles les hablé que en el trabajo, y si lo está oyendo que lo oiga y que me corra ahora mismo. El jefe mío, el jefe principal mío, de momento me está diciendo algo de que haga. Eso me lo dijo el martes. El miércoles yo lo hablé a la iglesia, pero eso me lo dijo el martes. Mira, hace falta que tenemos unas cosas y hace falta quedarse después de las 5 de la tarde. Y él estaba buscando a alguien para que me tradujera y yo dije, no, yo lo entendí perfecto, no hay ningún tipo de problema. Y de momento dice, ¿cómo que no hay problema? Si siempre que te tienes que quedar después de las 5 tú peleas. Y le digo, no siempre. Yo peleo los miércoles. Los miércoles yo no lo negocio porque los miércoles tengo que estar en mi iglesia. Y dice el jefe, sí, en inglés no me dice, yes, Jesus called me. Cuando él me dice, Jesús me llamó. Él me dice, Jesús me llamó y me lo dijo. Yo dije en español, hice así, dije, no juegues con eso. Juega con cualquier cosa menos con Dios. No juegues con eso. Porque puede traer cosas feas. ¿Estás entendiendo? Los burlones, lo único que le espera es cosas feas contra Dios. Vuelvo a decirte, eso me lo dijo el jefe mío. Yo le dije, no juegues con eso. Con eso no se juega. Haz chiste con todo lo otro que tú quieras. Pero de Dios, delante de mí, nadie se burla. ¿Entiendes? Mi Biblia, ponme el texto por favor. Mi Biblia dice, ni los burladores. Romeo, verse 1. Ay, gracias, papá. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni con los que se burlan de Dios se sientan. No se juntan con los que se burlan de Dios. Tenga cuidado, iglesia. Hay gente que le gusta burlarse de Dios. Hay gente que hacen chistes. Hay hombres y mujeres que hacen cosas en contra de Dios y después se burlan. Y como dice el Salmo 73, ¿quién nos ve? ¿Quién nos juzga? Nadie de los que se han burlado de Dios ha salido bien. La Nueva Versión Internacional dice, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Oye tú como lo dice Nueva Versión Internacional, que no cultiva la amistad de los blasfemos.
La Biblia nos hace un llamado a separarnos de los irreverentes, de los burlones, de los blasfemos de Dios. Y cuidado, cuidado aquí, porque hay un pecado que nunca va a ser perdonado. ¿Te sabías esa? Hay un pecado, tú puedes cometer cualquier pecado y dice que todos van a ser perdonados. Pero hay un pecado que no va a ser perdonado. No va a estar en pantalla. Si tienes con qué escribir, escríbelo. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32 dice la Biblia. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Tú me disculpas con los que hacen chistecitos y cosas en contra de Dios y de su Espíritu. Dice que tú puedes hablar de cualquiera y pedir perdón y vas a ser perdonado. Pero del Espíritu Santo no te metas con él. No te metas con él en el sentido de burla y de las cosas de Dios. El Salmo número 1, uno de los textos más leídos de las Escrituras, dice, son unos bendecidos la gente que no andan escuchando consejos de malos. Son unos bendecidos los que no se juntan con pecadores. Son unos bendecidos los que ni siquiera se acercan a los burladores y a los blasfemios. Sálvame, maestro. Vamos a continuar con el Salmo. Ponme el verso 2, por favor. Cualquiera que se aleje de los consejos de los malos, que no consienta con los pecadores ni con los burladores, sino que se deleite en Jehová y en sus mandamientos, ese, según la misma Biblia, recibirá bendiciones. Dice, en la ley de Jehová está su delicia. Y qué puntería que cuando uno tiene hambre es que habla de comida. Tú sabes lo que es deleitarse en lo que más te guste al salir de aquí tal vez. Y ahí alguien le da el codazo a la pareja y le dice, me tienes que llevar ahí. ¿Entiendes? Qué bueno que yo estoy lejos para que no me den el codazo a mí. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse, saborear, disfrutar. Al igual que tú sientes placer y te deleitas con una buena comida. Al igual que sientes placer y te deleitas con un perfume agradable, con algo agradable. Al igual que sientes placer y te deleitas con una persona que tú amas, sea tu esposo, sean tus hijos, sean tus amistades. Al igual que tú te deleitas con ellos, Dios quiere que tú ponme el 2 por favor, Dios quiere que tú te deleites con Él y en la ley, que te deleites. Hay quien le gusta ver cualquier cosa menos cosas cristianas. Hay quien le gusta leer cualquier cosa menos la Biblia. La Biblia dice, deleítate en sus estatutos. Ponme el 2 por favor, Romeo. Deleítate en sus estatutos, deleítate en la ley de Jehová, en la ley de Jehová que esté tu delicia. Y entonces, que en esa ley que dice que medites el domingo a la 1 de la tarde, no. Y vuelvo a meditar el domingo que viene a la 1 de la tarde, no. Dice que medites en esa ley, ¿cuándo? De día y de noche. ¿Sabe lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como se parece al Salmo 1. Como se parece al Salmo 1. Deleitarse. Deleitarnos en Dios y que Dios se deleite con nosotros. Qué agradable sería eso. Como hizo Jabes y como reconoció Jacob, Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Es que tú te deleites creyendo que Dios está ahí. Recuerda que Jacob dijo, tremendo lugar, Dios estaba aquí, yo no me había enterado.
Mira, no tienes que sentirlo para saber que Dios está ahí, porque Dios es omnipresente. Quieras tú o no quieras, Él está. Quieras tú o no quieras, Él nos ama. Quieras tú o no quieras, si somos pecadores, vamos para donde tú sabes, para la paila aceite hirviendo, dice el obispo de la iglesia metodista en Cuba. Quieras tú o no quieras, si aceptamos a Cristo, vamos con el Señor. Quieras tú o no quieras, Dios está presto a bendecirnos. Por eso, ahora sí ponme el título. Por eso el título que yo le puse estar ahí, mira, pegado en la fuente de agua, plantado junto a la fuente. Y la fuente, dice la Biblia, que es el mismo Señor Jesús. Cuando hacemos esto y nos deleitamos en Dios y en su palabra, mira lo que dice el Salmo 1. Ahora ponme el verso 3. Ahora sí ponme el 3, que ya vamos a terminar. La mitad. Cuando tú te deleitas, cuando tú no haces las cosas con lo malo, dice que tú vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y algunas cosas, tal vez algunas cosas las que hace le van a salir bien. Eso no es lo que dice la Biblia, dice, y todo lo que hace prosperará. Al ratito, usted abra su teléfono, agarre Google Maps y póngalo no lo ponga en el normal, póngale satelital, póngale satélite. Y vas a ver, y empieza a ampliar, y busca un lugar que tú sepas que hay un río, o que hay cerca de ese lugar un río. Y vas a ver algo curioso. Vas a ver que está casi todo verde, pero la parte donde está el río se vuelve como un verde más oscuro, un verde más negro. ¿Qué cosa es eso? Los árboles. Exacto. ¿Te das cuenta la diferencia entre los árboles que están? No tienes que saber mucho esto para saber dónde hay un río. Simplemente hiciste así, empezaste a ampliar y vas a ver que... Claro, si lo haces aquí en Houston te va a salir la ciudad. Muy difícil. Pero tú sabes que en lugares como dice él, hay partes donde se ve la hierba, el zacate, pero tú te das cuenta por dónde va el río. ¿Por qué? Porque está marcado como los satélites lo están cargando como algo más oscuro, un verde más fuerte, un verde más firme, un verde menos seco. Y puede haber sequía donde quiera, pero esos árboles que están ahí al lado del río, que venga la sequía que quiera si yo estoy aquí. Yo estoy pegado a la fuente. El agua del río va directamente, hay una raíz ahí directamente al tomacorriente del agua del río. Una raíz ahí directamente. Mira, junto a corriente de agua, un árbol ahí es muy difícil que se seque. Así es el que busca a Dios. Así es y así será el que busca a Dios y el que busca de Dios. Las dos cosas, buscar a Dios y buscar de Dios. Nutriéndose directamente de la fuente, que es Jesús. Si lo comparamos con la oración de Jabes, entonces tenemos la misma bendición. Dice la Biblia, invocó Jabes al Dios de Israel y le dijo, si me bendijeres, si yo tuviera mis raíces pegadas siempre a ti, si me bendijeres. Mira ese versículo como dice, da su fruto en su tiempo. Normalmente yo digo da su fruto a su tiempo, pero no es su fruto a su tiempo, es su fruto en su tiempo. Cuando yo estaba leyendo y meditando en esto, yo decía, es que le toca dar fruto en tal fecha. No, no es que le toca dar fruto en tal fecha. Es en la fecha que disponga el Señor. Por eso es que dice, da fruto en su tiempo. El tiempo que Dios haya planificado. No cuando yo quiera, sino cuando Dios lo haya planificado. El tiempo perfecto de Dios. Jacob le dijo a Dios, si me dieras pan para comer, vestido para vestir. Jabes le dijo a Dios, si tu mano estuviera conmigo, que todo lo que diga, que todo lo que toque, que todo lo que haga, lleve el sello de la bendición de Dios y va a dar fruto en su tiempo.
va a dar fruto en su tiempo. Todo lo que tú hagas, que venga Dios contigo, va a dar fruto en su tiempo. ¿Y sabes qué? El fruto no sale, ¡paf!, una cosa grande así. El fruto comienza con una pequeña florecita que a veces ni se ve y a veces esa florecita se cae. Y después el frutico es una cosita tan pequeñita. Pero eso, la gente dice, como yo mismo que estoy ya escaso de vista, veo un árbol, esa no tiene ni fruto, ¡buah!, esa no va a dar fruto. Feliz, tranquilo, que tú sabes si ya tiene un frutico chiquitico y tú no lo estás viendo. Porque ella va a dar fruto en su tiempo. Porque la persona que se meta con Dios va a dar fruto en su tiempo. Si está bajo la bendición de Él, si está bajo la fuente de Él. Dice, más adelante dice, su hoja no cae. Su hoja no cae. ¿Recuerdas en la oración de Jabes? Y me libraras del mal para que no me dañe. Su hoja no cae. Dios le dijo a Jacob, te guardaré y no te dejaré. Jabes dijo, si me libraras del mal para que no me dañe, que tu hoja no caiga, que ningún mal te haga daño. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Juan 14:15 dijo Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. Y en Mateo 28:20 dijo Jesús, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que mires bien ese salmo. Ahora sí ponme el texto, por favor, Romeo. El Salmo 1 y el texto que tenemos, y el título que tenemos hoy, plantado junto a la fuente. El texto de hoy es un texto bien conocido, un texto muy leído, pero que pocos meditan en él, te decía al inicio. Quiero que lo comiences a ver como una promesa de Dios para tu vida, al igual que fue la oración de Jabes, al igual que fue la petición de Jacob. Me gustaría que lo veas como una promesa de Dios para tu vida. ¿Sabes que esa promesa te puede alcanzar a ti? Esa promesa te puede llegar a ti. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, no andar en camino de pecadores. No estar en silla de escarnecedores ni de burladores de Dios. No aceptar el consejo de malos. Meditar en la ley del Señor de día y de noche. Y así vamos a ser como un árbol plantado junto a la fuente. ¿Sabes algo? Eso no son palabras mágicas. Eso no es abracadabra y que todo te va a salir bien. No son palabras mágicas, pero es promesa de Dios para ti y para mí. No es un boleto a vivir sin circunstancias adversas, pero el hacer todo lo que me dice el Salmo 1, los versículos del 1 al 3, son pruebas, son señales de que si ponemos a Dios en primer lugar, nos apartamos del mal y creemos sus promesas, Dios tiene el poder para obrar milagros. Y hay un adorador que dice, pedimos un milagro cuando el milagro sucede todos los días. Vino alguien y dijo, a mí Dios nunca me ha hecho un milagro. Y el pastor fue al baño, agarró un espejo y se lo trajo y le dijo, ¿qué tú ves ahí? No, mi rostro. ¿Y quieres más milagro que eso? ¿Quieres más milagro que tu vida? ¿Quieres más milagro que el Señor te permita vivir? El hombre ha tratado de hacer vida y le ha salido algo parecido, pero usted y yo sabemos que no es igual. El principal milagro es que tú estés aquí. El principal milagro es que tú escuches la palabra de Dios. El principal milagro es que tú sepas que si estás plantado junto a la fuente, vas a estar lleno de bendición. Esa es la palabra y el estilo de vida que yo quiero tener para este 2026. Invocar al Dios de Israel y creer en todas sus promesas. Yo te invito a cerrar tus ojitos ahí donde tú estás. No sé el problema que estés pasando. No sé la circunstancia por la que hayas entrado en este 2026. No lo sé.
Pero una cosa sí sé, la Biblia es real, la Biblia se cumple. Jesús permitió que tú y yo la tuviésemos, que llegara a nuestros días en nuestro idioma y aún en variantes de nuestro idioma para explicárnosla mejor. Y esta porción bíblica tan leída dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mi oración a Dios es que este año tú puedas ver la mano poderosa de Dios obrando en tu vida. Mi oración a Dios es que tú puedas estar este año, si te habían plantado lejos de la fuente, que tus raíces comiencen a buscar la fuente y se comiencen a nutrir de ella, de esas corrientes de agua. ¿Sabes para qué? Para que tu hoja no caiga, para que siempre estés verde, para que puedas dar frutos, para que otros puedan cobijarse bajo tu sombra, para que puedan crecer a través de ti también. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Iglesia, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia. Iglesia, que estés arraigada en la fuente que es Jesús, y que puedas ver en este 2026 todo lo que le has estado pidiendo por año. Que, como dice la palabra, da su fruto en su tiempo. Que puedas ver los frutos de tu oración en este tiempo. Que esto sea tiempo de refrigerio para ti y para mí. Gracias, Señor. Despídenos ahora de este lugar, pero no de tu presencia. Que cada vez que abramos la Biblia y meditemos en el Salmo 1, recordemos llevar nuestra raíz a la fuente. Pegar nuestra raíz a la fuente. Plantarnos en la fuente que eres tú, Jesús. Y termina el versículo 3 diciendo: y todo lo que hace prosperará. Terminó la oración de Jabes diciendo: y le otorgó Dios todo lo que pidió. Que así suceda contigo. Que el Señor te bendiga una vez más. Gracias, Señor. Báñanos en tu sangre, cúbrenos con tu manto, escóndenos detrás de tu cruz, y que al ir a nuestros hogares podamos ir con esa bendición que tú nos regalas. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Saluda al que tienes a tu lado y dile: Dios te bendiga.